hoy el Banco Central salió muy fuerte a frenar el dólar, ¿no? El Banco Central salió básicamente subiendo la tasa de interés, que subió de nuevo a 37%, como en las épocas de la salida del cepo, allá por mediados de diciembre, cuando la tasa de interés había subido muy fuerte y después, como el dólar se había estabilizado, habían bajado la tasa de interés, porque una tasa de interés muy alta, en pesos, significa créditos más caros, significa un golpe sobre el nivel de actividad, sobre el crédito al consumo, sobre el crédito para las empresas, y eso el gobierno no lo puede convalidar mucho tiempo porque si no se va a más recesión. Como ayer hubo un asalto del dólar que preocupó en el gobierno, y ahora les voy a contar, generó una interna también muy fuerte entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, hoy el Banco Central cortó por lo sano, subió muchísimo la tasa de interés, 37% la tasa de referencia que maneja el Banco Central y le pone un piso a la tasa en todo el sistema financiero y de esa manera logró, sin vender dólares en el día de hoy, que el dólar retrocediera hasta 15,94, de los 16,10 que había llegado en el día de ayer. Igualmente, y ahora vamos a discutirlo, el dólar que subió en el último mes más del 11% y casi 20% desde el principio de año, preocupa no solamente por que la corrida al dólar sigue, que la demanda de dólares sigue muy fuerte, sino que también preocupa por el impacto en los precios que puede tener en marzo. Fíjense, respecto a cómo va a jugar con el dólar el Banco Central, en la posición de reservas del Banco Central, que es otra de las preocupaciones que tiene el gobierno. El Banco Central ha perdido en el último mes casi 2.000 millones de dólares de reservas. Por eso, ayer a la noche, y hoy se vio claramente, en vez de comprometer más reservas, de seguir perdiendo reservas, decidió subir fuertemente la tasa de interés. Pero es la vieja historia de la Argentina. Tasas dólar. Si subís mucho la tasa, aflojás la corrida contra el dólar, pero ahogás la economía. Si bajás la tasa y no resolviste el problema de la inflación, tenés la corrida al dólar. Bueno, lo mismo le está pasando a Macri, lo que le pasaba al gobierno de Cristina en los últimos 2 años. Y un Banco Central que en realidad muestra reservas por 28.123 millones de dólares, pero todos sabemos que las reservas reales que tiene el Banco Central para poner sobre la mesa y evitar que el dólar se dispare no son estas. Cuando decíamos que Cristina había vaciado el Banco Central era justamente porque no había 28.000 millones de dólares en las reservas. Y eso que Macri consiguió desde fines de enero 5.000 millones más para llegar a 30.000 y después perder 2.000 millones de dólares de préstamos. Pero acá están los 10.000 millones, por ejemplo, de dólares de los yuanes de China, que son yuanes, no son dólares. O hay 3.000 millones de dólares que apenas se levante el bloqueo de Griesa van a los acreedores externos. Entonces hay mucho menos reserva en el Banco Central. Y sobre todo, lo dijo ayer Macri, el Banco Central de la Argentina es el Banco Central que menos reservas tiene en toda Latinoamérica en relación al tamaño de su economía y es tal vez la economía que más historias tiene de default, devaluaciones, inflación y corrida al dólar. Es decir, siendo que la Argentina debiera tener más reservas que cualquier otro país de Latinoamérica, porque ninguno tuvo una crisis como la del 2001-2002, Argentina es el país que menos reservas tiene en la Reserva del Banco Central en términos del tamaño de la economía. Macri ayer daba el ejemplo de países como México, que tienen el 15% de su PBI, son las reservas del Banco Central. Argentina tiene apenas el 6%. Pero otros países como Brasil o Chile tienen el 16-17% de las reservas del Banco Central en relación al PBI. Es decir, prácticamente 3 veces más que la Argentina. Y Bolivia tiene el 43% del PBI en reservas. Es decir, los dólares que tienen en el Banco Central es casi la mitad de la economía boliviana. Perú tiene 31% del PBI en reservas. Argentina apenas el 6%. E insisto con esto, ni Perú, ni Uruguay, ni Bolivia, que tienen entre 6 o 7 veces más reservas que la Argentina en su Banco Central, más dólares con los cuales defender sus monedas, evitar las devaluaciones bruscas. Bueno, ninguno de esos países ha tenido la historia que ha tenido Argentina de devaluaciones, default y demás. Así que el Banco Central está en una posición muy débil, si se quiere, y a lo que apuesta fundamentalmente Macri y el presidente del Banco Central, Sturzenegger, es decir, bueno, no tenemos reservas hoy, pero las vamos a tener si se cierra con los fondos buitre y se logra emitir deuda para que ingresen dólares financieros, lo cual está en veremos, porque hay un capítulo que ahora vamos a discutir en el Congreso muy grande, ahora en marzo, y hoy se los vio a todos los gobernadores
plantándose frente al gobierno, diciendo no te va a ser tan fácil pasar el acuerdo con los fondos buitre. No fue solamente el ultra kirchnerismo que hablaba de patria buitre, sino todos los gobernadores. ¿Cuál es la interna que estalló en el gobierno con respecto al dólar? Bueno, la interna estalló entre Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, y Alfonso Pratgay. Básicamente, hoy habló Javier González Frau, un economista muy cercano a Alfonso Pratgay, al ministro de Economía, básicamente porque Pratgay cree que el Banco Central debería ser mucho más agresivo para tratar de bajar el dólar. Está muy preocupado con que el dólar a 16 pueda significar a partir de marzo otra ronda inflacionaria, otros aumentos de precios adicionales a los que ya hubo en el verano, y de esa manera complique toda la situación de la economía. Y por eso le estaba pidiendo al Banco Central que sea más agresivo todavía en la baja del dólar, que viera a ver si podía de alguna manera lograr una baja del dólar a 15 pesos, abajo de los 15 pesos. Es una baja muy agresiva del dólar. Para eso, el Banco Central tenía que vender muchos dólares, muchos dólares. Y lo que ha mostrado el Banco Central, si bien ayer vendió muchos dólares, vendió 240 millones de dólares, es que prefiere cuidar un poco las reservas porque no está tan claro de que vayan a ingresar los dólares a fines de marzo o abril, como se espera cuando empiece la cosecha gruesa. Pero Pratgay, hace rato que viene muy preocupado, él mismo después lo van a ver, decía que el dólar a 16 podía significar una nueva remarcaciones de precios. Y está muy preocupado porque se instale ese dólar dando vuelta arriba de los 16 pesos, considerando que eso le puede complicar todo el programa económico, la idea de salir con una economía más ordenada y cerrar las paritarias con un rango inflacionario que no signifique este año un desborde. Los datos de inflación que vinieron de febrero de las consultoras privadas, porque no hay datos del INDEC, marcan una inflación muy alta. Las consultoras miden en Capital y Gran Buenos Aires, donde estuvo el impacto fundamental de las tarifas de luz, pero Fiel marcó 3,8% de inflación en febrero y marca en el año, febrero de este año, febrero del año pasado, 31,5% de aumento en el año de la inflación. Economía y Regiones, que fue la consultora creada por el ministro del Interior, Rogerio Frigerio, 4,4% de inflación en febrero dio. Y marca 29,5% en el último año, febrero de este año, febrero del año pasado. Ecolatina, la consultora fundada por Roberto Labaña, 4,6% de inflación en febrero, 33,9% la inflación interanual. Y Ferreres le dio 5% de inflación en febrero en Capital y Gran Buenos Aires, 33% de inflación anual. Es decir, hay diferencia respecto a cuál es la inflación anual, que está entre el 30 y el 34% de las consultoras, febrero de este año, febrero del año pasado. Lo que pasa es que febrero no es el peor mes en términos de inflación. Mucho peor es marzo. Y se viene un marzo caliente de precios. Esa es la preocupación que hay en el gobierno. Que a los aumentos típicos de marzo, colegios privados, prepagas, se le sumen alimentos, se le sumen los aumentos que se vienen inducidos por el gobierno. Aumento de tarifa de gas, aumentos de peaje, aumento de nafta por la suba de dólar de verano y tal vez una nueva remarcación de precios por el dólar a 16. La discusión típica en la Argentina es ¿a qué dólar están los precios hoy? ¿Están a 14? ¿Están a la salida del cepo? ¿Están a 15? ¿O todavía falta algunas remarcaciones porque el dólar hoy está más cerca de 16 que de 15 pesos? Y hay productos que van directamente enganchados con el dólar. Los alimentos en la Argentina, muchos de ellos exportables, las naftas, porque esa ha sido la política de YPF en los últimos 2 o 3 años, cada vez que hay suba de dólar se ajustan las tarifas de nafta y se viene un aumento de 6-7% el lunes próximo. Los autos, que tienen un gran componente importado, las motos, los electrónicos, los medicamentos, son todos precios vinculados al dólar.